Ahora, yo he descubierto un valor en la misa tradicional que no encuentro en el Novus Ordo. Eso también es verdad. Hay diferencias teológicas y hay otras diferencias de tipo práctico que tienen un fundamento teológico. Entonces, este es un tema muy extenso. Te voy a mencionar algunas, no en orden, porque no en orden de importancia, pero te voy a mencionar algunas. En la misa tradicional, el énfasis principal siempre estuvo en el sacrificio. La misa es, y sigue siendo, aún la misa Novus Ordo, es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo más importante de la misa. Incluso la misa Novus Ordo es eso. El problema es que en las palabras y en los gestos no se expresa tan claramente en la misa Novus Ordo el carácter sacrificial como sí se expresa en la misa tradicional. En el Novus Ordo, los que lo diseñaron, pues pensaron más en enfatizar el aspecto de banquete. Por eso mucha gente relaciona la misa con un recuerdo de la última cena como banquete, o banquete del Señor. Algunos hasta llaman la misa como una fiesta. Aquí en México hay un cantito que yo no recomiendo, pero fiesta. Dice: la misa es una fiesta muy alegre. La misa es una fiesta con Jesús. Bueno, la misa no es una fiesta muy alegre ni una fiesta con Jesús. La misa es la actualización del sacrificio de Cristo. Querida familia, les queremos presentar nuestra tienda en línea, 100% camisetas católicas y con una calidad comprobada. Ya tenemos más de 4 años en la industria y de verdad que la calidad es excelente, flexible, no da calor, no se encoge cuando la lavas, o sea, es espectacular. Tenemos colecciones de la Virgen María, Corazón Sagrado de Jesús, Cristo Rey, Padre Pío, San Ignacio Loyola y muchos otros. Y en español, en inglés y en latín. Y especialmente en esta época, en este tiempo de Cuaresma, tenemos esta camiseta que acaba de salir. Pasio Christi Confórtame, Pasión de Cristo Confórtame, que lo vemos en la oración de Anima Christi, del alma de Cristo. Tremenda oración y tremendo recordatorio. Que la pasión de Cristo pueda confortar en nosotros en nuestros dolores. Así que le voy a dejar aquí debajo en la descripción el link para que puedan ver todas las variedades de camisetas que tenemos en diferentes colores, para que por favor así nos puedan apoyar en nuestro ministerio. Y nada, aquí volvemos al video. Bendiciones. ¿Cuál es el problema de fondo? Un sacrificio es un acto de culto a la divinidad. No existe solamente en el catolicismo. En el judaísmo, los judíos ofrecían, Dios pidió en el Antiguo Testamento que se le ofrecieran sacrificios de animales. Eso Dios lo pidió. Y fuera de nuestro ambiente judeo-cristiano, en otras religiones, aquí mis antepasados aquí en México ofrecían sacrificios, hasta sacrificios humanos a los dioses. Falsos dioses. Eran dioses falsos. Pero el punto está en que el elemento del sacrificio es un acto de culto a la divinidad en el que se mata una víctima. Es acto de adoración. Exactamente. Se ofrece la vida de una víctima. La víctima tiene que morir. ¿Okay? Es un acto que solo se le hace a Dios. En nuestro contexto, pues nosotros creemos en el Dios verdadero. Todos los demás dioses son falsos. El único Dios verdadero es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un solo Dios en 3 personas. Todos los demás dioses son falsos. Esto no es un insulto a quien tiene otra religión. Solo es la verdad. Es por el honor de Dios. Amén. Entonces, nosotros ofrecemos a Dios sacrificios. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran una figura del único sacrificio que realmente es agradable a Dios, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. La ofrenda de la vida del Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Ese sacrificio paga el precio de nuestros pecados. Amén. Y es el acto más grande de culto que se le ha ofrecido a Dios y que se le puede ofrecer.
Y el acto más grande de amor al mismo tiempo. Exactamente. No hay otro regalo más grande que le podamos dar a Dios nosotros que su propio Hijo. Amén. La ofrenda que su Hijo le dio en la cruz, eso vale más que cualquier otra cosa. De hecho, nuestras buenas obras solo tienen valor porque se unen al sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto es Amén. posible por la misa. Esto es posible por la Santa Misa. Dios quiso que su Hijo se ofreciera una sola vez. O sea, una sola vez murió. No tiene que morir muchas veces. El sacrificio cruento, que le llamamos con derramamiento de sangre, solo ocurrió en la cruz. Pero en la misa, ¿qué sucede? El pan y el vino que se traen al altar se convierten verdaderamente, no simbólicamente, verdaderamente en el cuerpo y la sangre del Señor. De manera que en la hostia consagrada es el cuerpo de Cristo, el mismo cuerpo que que recibió los latigazos, el mismo cuerpo que estuvo colgado de la cruz. Es el mismo, no es otro. No es un símbolo del cuerpo de Cristo, sino es el mismo cuerpo que se ofreció por nosotros. Y en el cáliz, en la consagración, está primero el vino, pero luego se convierte, deja de ser vino totalmente y se convierte en la sangre del Señor, la misma sangre que el Señor derramó en su pasión por nosotros. Entonces, lo que hay sobre el altar es la realidad que está sobre el altar, es la misma realidad que estuvo colgada en la cruz. O sea, es el mismo Hijo divino, santísimo de Dios, que se entregó por nosotros. De manera que la ofrenda es la misma. En una misa siempre tiene que estar el crucifijo ahí en el altar. En la misa tradicional está en el centro del altar y se consagra justo enfrente del Cristo, porque esta es una imagen. O sea, esto que tengo aquí, yo no tengo a Cristo en mis manos. Este crucifijo es una imagen, es un símbolo. Un símbolo. Pero no es Cristo, no es Cristo. En cambio, cuando yo tengo la hostia consagrada en mis manos, tengo el cuerpo de Cristo en mis manos. Amén. Bueno, ese sacrificio. Un sacrificio solo se le ofrece a Dios, no se le puede ofrecer a una persona. Yo no te puedo ofrecer un sacrificio a ti, no voy a matar a alguien para agradarte. Yo te puedo ofrecer un regalo, pero no un sacrificio, porque tú no eres Dios. El sacrificio solo se le ofrece a Dios. Ahora, el banquete es algo para los hombres. En el banquete Dios no come. Dios no come. Dios no se come a su hijo. Dios no comulga a su hijo. Dios recibe a su hijo ofrecido en sacrificio en la misa, pero Dios no come en el banquete. El banquete es para nosotros. El banquete es un acto para los hombres. Entonces, si enfatizamos la misa como sacrificio, la misa es para Dios, no para nosotros en primer lugar. O sea, sí es para nosotros, pero no en primer lugar. Primero es para Dios. Es un acto para darle culto a Dios. Amén. Es el acto de culto más valioso que se le puede dar. Una sola misa agrada a Dios más que todas las buenas obras de todos los hombres de toda la historia, incluida la Virgen María. Amén. Incluida la Virgen María. O sea, ni si juntáramos todo el valor de las obras buenas de todos los hombres de toda la historia, incluidos todos los santos y la misma Virgen María, no agradan a Dios tanto como lo agrada una sola misa. Porque Jesucristo es el regalo que se le da al Padre. Él se ofrece al Padre en la misa. Y Él es divino. La Virgen María no es Dios. Es la criatura más hermosa. Amén. La más cercana a Dios. Es lo más bello después de Dios, pero la Virgen no es Dios. Entonces, el Hijo de Dios es lo más agradable. Si entendemos la misa como sacrificio, podemos captar ya de entrada que la misa no es para mí.
como se dice en inglés, it's not about me. No es acerca de mí todo. Esto no se trata de mí. Yo no soy el más importante. Se trata de Dios. Amén. Se trata de Dios. Entonces, cuando uno va a la misa, fíjate cómo mucha gente elige a dónde ir a misa por razón de ellos. Una iglesia que sea cómoda, que tenga muy buen clima, sobre todo ahí en Miami, donde tú vives, es muy importante que tenga muy buen clima, que no se sienta calor, que las bancas estén cómodas, que haya muy buena música, que me agrade la música, que el sacerdote predique, que sea chistoso, que me haga reír, que esté entretenido. Es yo. It's all about me. Yeah. ¿Ok? En cambio, lo que debiera hacer es buscar una misa en la que todo esté centrado en Dios. Una liturgia reverente. No tiene que ser divertida para mí. Lo más importante es que sea agradable a Él. Amén. Y si la misa es agradable a Dios, va a ser de más beneficio para mí al mismo tiempo. Amén. Pero cuando enfatizamos banquete, lo más importante en el banquete es la asamblea, no es Dios, es la asamblea. De hecho, hay en muchos sacerdotes la idea de que celebro la misa para la gente. No. No celebramos la misa para la gente. Un sacerdote celebra la misa para Dios. Amén. Claro, en segundo lugar, para beneficio de la gente, sí es verdad. Pero estrictamente hablando, no necesito de la gente, de la presencia física de la gente para ofrecer el sacrificio. Y aún, si un sacerdote ofrece solo el santo sacrificio, es de beneficio para la gente por la que lo está ofreciendo. Amén. Entonces, bueno, aquí tienes que en el Novus Ordo, lamentablemente y casi inevitablemente, poco a poco se ha ido poniendo la atención, el centro en la asamblea, no en Dios. 100%. En la misa tradicional, por ejemplo, a mí como sacerdote, ya hablando de mi experiencia personal, el no tener que ver la cara de la gente me ayuda muchísimo a concentrar. Y a la gente también le ayuda el no tener que ver mi cara. Porque, ¿para qué necesitan mi rostro? ¿Para qué? Lo que necesita la gente es a Cristo sacerdote, no a Juan Raso. Necesita a Cristo sacerdote. En la liturgia tradicional, la postura ayuda tanto al sacerdote como a los fieles. La gente dice de espaldas al pueblo. No. Eso es incorrecto. De frente a Dios. Exacto, de frente a Dios. El sacerdote no celebra de espaldas al pueblo. Esa es una frase ideológica. El sacerdote celebra de frente a Dios. Y esto tiene un significado muy grande. Mira, en los templos antiguos, tal vez allá en Miami va a ser más difícil encontrar algo así. Y también incluso en algunos lugares de México no es tan fácil, pero las iglesias que llamamos coloniales estaban pensadas de esta manera, la arquitectura. Estaba el altar siempre pegado a la pared, sobre el altar el sagrario en el centro, sobre el sagrario, inmediatamente sobre el sagrario más arriba, la cruz, el crucifijo, no la cruz, el crucifijo. Y un retablo con un montón de santos, muchos santos. Ese retablo representa el cielo. Los santos nos miran a nosotros desde el cielo, pero los santos están de frente a nosotros. La nave donde está la gente representa la tierra. Y entre el cielo y la tierra está el altar. Eso tiene un significado importante. La única vía para que yo, que estoy en la tierra, pueda llegar un día al cielo donde están los santos es el altar, el sacrificio de Cristo. Amén. Si no es por el sacrificio de Cristo, nadie puede salvarse, nadie puede pasar de la tierra al cielo, Amén. sino en virtud del sacrificio de Cristo en la cruz. Ese significado es hermoso.
y estaba expresado en la arquitectura tradicional. Ahora, el sacerdote, ¿dónde está? Yo, Juan Razo, cualquier sacerdote que celebra la misa, ¿es un santo del cielo o está en la tierra con todos sus hermanos? No es un santo del cielo, es un hombre de la tierra. El sacerdote también lucha por su salvación. La puede perder. El sacerdote no tiene segura la salvación. Entonces, ¿por qué el sacerdote se va a voltear de frente al pueblo como si fuera un santo como todas las demás imágenes? Wow, nunca había pensado eso. El sacerdote no está en el cielo, está en la tierra. Ahora, ¿quién es el sacerdote? Es el pastor. El pastor va delante de los fieles en el camino hacia el cielo. ¿Y a quién le está ofreciendo el sacrificio el sacerdote? A Dios, no al pueblo. A Dios por el pueblo. Pero el sacrificio se lo ofrece a Dios. Por eso no tiene que estar mirando al pueblo. Todos, sacerdote y pueblo, viendo hacia Dios, hacia el oriente. Ahora, aquí hay otro factor también muy importante de la tradición. Era costumbre, eso lo mencionan varios padres de la iglesia, que los cristianos en los primeros siglos oraban viendo hacia el oriente, aún la oración privada. Así como los musulmanes buscan dónde queda la Meca para orar, Sí. los cristianos buscaban el oriente, aún para su oración privada. Ya. Cuando se pudieron construir los altares, los templos, después de la persecución que se terminó a principios del siglo IV, la iglesia construyó los templos con el altar hacia el oriente. ¿Por qué al oriente? Porque Jesucristo dice el cántico de Zacarías: por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. Jesucristo es el sol que nace de lo alto. Ahora, ¿por cuál lado viene el sol? Por el oriente. Por el oriente. Y luego, Jesucristo dijo una vez: así como el relámpago va de oriente a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. De oriente a occidente. La segunda venida. Entonces, los cristianos oraban hacia el oriente en el sentido de que estamos esperando el retorno de Cristo. La esperanza. La esperanza, ¿verdad? Entonces, siempre que se podía, se construía la iglesia orientada con el altar hacia el oriente, pues. Ya cuando no se pudo, por algunas razones, Benedicto XVI dice, hay un oriente litúrgico que es la cruz. La cruz es el oriente litúrgico. Hacia la cruz estamos viendo todos. Pero esto tiene un muy buen sentido, porque la misma postura del sacerdote, no de espaldas al pueblo, sino de frente a Cristo, le ayuda a la gente a decir, oigan, yo no soy el más importante aquí. Vean más para allá. Vean más para allá. No soy yo el más importante. En cambio, ¿qué pasa en los ambientes de misa novus sordo? El sacerdote se convierte en el centro de la atención de la gente. Pero lamentablemente no el sacerdote en cuanto Cristo sacerdote, sino en cuanto personalidad humana. Y el sacerdote experimenta eso. Y siente una presión. Sientes la presión, pero también es una tentación. Sí. Porque es agradable para tu vanidad tener la mirada de todos y luego la gente te empieza a decir, ay padre, qué bonito se le ve la cara a usted cuando está levantando la hostia, mire. Y el sacerdote va sintiéndose que él es el centro. Y luego, como el sacerdote se convierte en el centro de atención, el sacerdote piensa que tiene que hacer algo para mantener la atención de todos en él. Wow. Y entonces el sacerdote comienza a desarrollar sus habilidades histriónicas, a ser como actor en la misa. ¿Qué puedo hacer yo para ponerle a mi misa un plus que no tiene el otro, el párroco de al lado? Algo tengo que hacer yo que haga especial mi misa. Cuando en la misa tradicional esto es imposible, porque hay un montón
de normas que el sacerdote tiene que seguir cuando celebra la misa. En el misal romano vienen indicadas en letras rojas, se llaman rúbricas. Y fíjate, yo me acuerdo, ahora que me preguntaste, no te lo respondí, pero ahora lo respondo. Cuando estaba en el seminario jamás me mostraron la misa tradicional. Yo estuve 15 años en el seminario, 15 años, porque entré al seminario siendo yo un adolescente, ahí terminé la secundaria, la preparatoria, la filosofía y teología, y estuve en 3 seminarios además, porque en aquel tiempo mi diócesis no tenía seminario mayor. Tuve que salir a estudiar filosofía en un seminario fuera de mi diócesis y luego fui a otro seminario a estudiar teología. 3 seminarios, 15 años. En ninguno, ni por accidente, nos explicaron la misa tradicional. Mucho menos que nos la hayan celebrado, mucho menos. En cambio, sí nos hicieron muchos comentarios negativos sobre la misa tradicional. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Bueno, los de siempre. Nadie la entendía porque era en latín. Era una misa clericalista, el laico no contaba. Es una misa de muchas reglas, muchas reglitas innecesarias. Yo me quedé con esa idea. Pero luego cuando empecé a estudiar de la misa tradicional y vi tantas reglas efectivamente que el sacerdote tiene que seguir, pero vi el por qué, yo pensé, la iglesia tiene una gran sabiduría. Estos hippies de los 60s, perdón por la expresión, pero esos hippies que traían mitra de obispo en los 60s, que también hubo obispos hippies, que les pareció que tenían que romper con todas las reglas, también las reglas litúrgicas, no tenían razón, ellos no son más sabios que los padres de la antigüedad. Y que tantos años. Que los papas de tantos siglos. ¿Por qué la iglesia tiene tantas reglas para el sacerdote? Esto yo lo entendí cuando leía un libro que explicaba todo esto y dice, porque la iglesia lo que quiere es que en todas partes del mundo, en cualquier cultura, en cualquier región, todo sacerdote que celebre la misa del rito latino, el tradicional, la celebre de la misma manera exactamente para que no brille el sacerdote, la persona del sacerdote. Entonces, no hay lugar a la improvisación en la misa tradicional. Es imposible. Eso no existe, que si selecciono la oración litúrgica 1, la A, la B, la C. Es el acto penitencial, que si hay antífona de entrada o hay un canto de entrada, que cuáles instrumentos. No. El sacerdote tiene que seguir todo. Ahora, me gustó esta enseñanza. El sacerdote tiene que subirse al altar en el espíritu de Juan Bautista, que dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y para que yo disminuya en el altar, yo, Juan Razo, tengo que seguir las reglas de la iglesia para que no brille yo, para que brille Cristo. Amén. Para que la gente no quede desconcertada, como, mira, con qué sorpresa nos salió el Padre hoy. No, es que la gente no necesita las sorpresas del Padre en la misa, necesita a Cristo. Y eso ayuda a los fieles a que se concentren más en lo que deben de concentrarse, no en la persona humana del sacerdote, sino en el misterio del santo sacrificio de Cristo que se ofrece en el altar. Entonces, eso me ayuda muchísimo. El no tener que estar con la mirada de todos. Te digo, cuando tienes la vanidad, porque también la experimenté, tengo que confesar, te gusta, llega a gustarte la atención de todos. Sí. Pero cuando entiendes esto, dices, ya no quiero eso, ya no quiero, te estorba. Es como tú aumenta, yo disminuyo, Señor. Claro. Y mientras que en el Novus Ordo, no es que todos los sacerdotes así sean, pero el hecho de estar de frente es más difícil vivir la misa de esa manera de que tú crezcas y yo disminuya. Eso es más difícil. Es difícil. Es como que tiene un porcentaje a no darse por la realidad del escenario. Así es. Entonces, a mí me ayuda mucho eso y
te ayuda a concentrarte también el momento muy íntimo de la consagración. Lo vives mucho mejor viendo al Cristo, estando tú. Es un momento íntimo, pero también hasta físicamente, porque nadie más lo ve más que los acólitos que están muy cerca. El momento de la consagración. Y te ayuda a experimentar lo miserable que eres, porque hay muchas oraciones que te recuerdan lo impuro que eres como sacerdote. Pero eso es bueno, eso no es malo, porque lo más que eres consciente de tu miseria, más consciente eres todavía de la gracia que Dios te da y de qué tan bueno es Dios, que siendo tú tan miserable, te permite estar allí ofreciendo, teniendo en tus manos el cuerpo y la sangre del Señor y ofreciéndolas. Esto es muy, muy hermoso, pues una experiencia que yo creo que, bueno, obviamente solo un sacerdote la puede entender. Sí. Por eso yo invito a mis hermanos sacerdotes a que intenten aprender y tengan esta experiencia, que no se crean todos los prejuicios que nos metieron a lo mejor en el seminario contra la misa tradicional. Experimentenlo primero, sin prejuicios, dense la oportunidad de conocer este tesoro de la Santa Madre Iglesia y vivan la misa así, y ya Dios dirá.